Barrios Altos versus Perú. Para comenzar, vamos a hablar acerca de Alberto Fujimori. Su nombre completo es Alberto Kenia Fujimori Nomoto. Él es un ex político, profesor e ingeniero peruano. Fue presidente de Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre del 2000. Sin embargo, el liderazgo de facto lo ejerció Vladimiro Montesinos. Él era el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante el mandato de Fujimori y con el apoyo de las Fuerzas Armadas peruanas, desplazando a Fujimori a ser una figura decorativa, figura notable de la política peruana. El mandato de Fujimori está marcado por la polémica, lo que a menudo le ha valido el calificativo de dictador. El caso de Barrios Altos versus Perú fue una masacre que ocurrió en Barrios Altos el día 3 de noviembre de 1991 en Lima, donde 15 personas fueron asesinadas y 4 heridos por el Grupo Colina. Era un destacamento militar del Servicio de Inteligencia del Ejército. Las víctimas que participaban en una apoyada para reparar el desagüe fueron atacadas tras ser identificadas por un agente infiltrado. Luego la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguna de las víctimas tenía vínculos de terrorista, y este hecho simboliza a lo que son las violaciones de derechos humanos durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, y fue solicitado en su solicitud de extradición a Japón en el año 2003. En 2007 Fujimori fue extraditado de Chile, juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre, considerando un crimen de lesa humanidad. Para resumir, pues tenemos de que este caso se dio en Barrios Altos, Perú, el 3 de noviembre de 1991, en donde hubieron 15 muertos y 4 heridos, y el estado demandado fue Perú. En los hechos tenemos la masacre en Barrios Altos, que como se mencionaba anteriormente fue el 3 de noviembre de 1991 por los miembros del Grupo Colina. El Grupo Colina pues eran unos perpetradores de la masacre, eran miembros de una unidad militar llamada Grupo Colina, que tenía como objetivo eliminar a terroristas según un programa antisubversivo del Servicio de Inteligencia Nacional, la violación de derechos y falta de justicia. Las víctimas y sus familias fueron privadas de sus derechos y no se les proporcionó justicia debido a la impunidad concebida a los responsables de la masacre. Luego tenemos el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como número 1 tenemos que el 28 de julio de 1978 la Corte determinó ser competente para conocer el presente caso, dado que Perú es un estado parte de la Convención Americana. El número 2, el 21 de enero de 1981, el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como número 3 tenemos que el 28 de agosto de 1995, la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue presentada. En el 4 tenemos que el 7 de marzo del 2000, la Comisión publicó el informe de admisibilidad y fondo. El 8 de junio del 2000, el caso fue remitido a la Corte Interamericana y por último, el 14 de marzo del 2001, la audiencia ante la Corte tuvo lugar. Luego tenemos en qué consistió el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primeramente tenemos violaciones de derechos humanos, que la Comisión concluyó que el Estado peruano había violado varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, a la protección, y luego tenemos la responsabilidad del Estado. La Comisión determinó que el Estado peruano
era responsable por la masacre debido a que quienes actuaron fueron los del Grupo Colina, que operaban con el apoyo de la aquiescencia del gobierno peruano de ese entonces. Luego tenemos la incompatibilidad de las leyes de amnistía, que esta es una ley de la cual hablaremos más adelante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que las leyes de amnistía promulgadas en Perú, que buscaban proteger a los perpetradores de la masacre de cualquier responsabilidad penal, eran incompatibles con la Convención Americana, por lo que esto impedía la investigación y sanción a los responsables y por lo tanto estas eran nulas. Por último tenemos a lo que son las reparaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado peruano adoptar medidas para reparar el daño causado a las víctimas y sus familiares, incluyendo la investigación efectiva de los hechos, el enjuiciamiento y sanción de los responsables, y la adopción de medidas para garantizar que no se repitan violaciones similares. Ahora tenemos lo que es la amnistía, que esta es una ley que les comentaba anteriormente, y en abril de 1995 las autoridades judiciales intentaron investigar la masacre de Barrios Altos, pero esta ley aprobada por el Congreso, que otorgaba amnistía general a los involucrados en violaciones de derechos humanos desde mayo del año de 1980, impidiendo que se diera cualquier tipo de investigación. En el año de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que esta amnistía era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó su anulación. Luego tenemos lo que es la reapertura del caso, que en 2001 se derogó la ley de amnistía y se pudo reabrir el caso de Barrios Altos. El 21 de marzo de 2001, la fiscal Nelly denunció a Fujimori ante el Congreso como coactor de la masacre, presentando evidencia de su control sobre el Grupo Colina junto a Vladimiro Montesino. En 2001, Perú aceptó pagar 3.3 millones en compensación a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. El 13 de septiembre del 2001 se solicitó a la Interpol el arresto de Fujimori, quien residía en Japón. En 2003, Perú solicitó la extradición de Fujimori, pero Japón se opuso debido a que él ya tenía ciudadanía japonesa. La extradición. Fujimori fue extraditado cuando viajó hacia Chile y fue condenado a 25 años de prisión junto a Vladimiro Montesino por su responsabilidad en la masacre. Luego tenemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana llevó el caso de Barrios Altos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional por los hechos del 3 de noviembre de 1991 y mostró disposición para un diálogo. Luego se consideró que las leyes de autoamnistía eran incompatibles con la Convención Americana, pues perpetuaba la impunidad y la indefensión de las víctimas. También tenemos de que el Estado peruano violó los derechos a la vida, integridad física, garantías judiciales y protección judicial en el caso de Barrios Altos. Por último, se ordenó al Estado peruano investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables, divulgar los resultados y fijar reparaciones de común acuerdo en un plazo de 3 meses. Los derechos que se violaron, pues tenemos que en el artículo 4 de la Convención Americana tenemos el derecho a la vida, en el artículo 5 tenemos el derecho a la integridad física y en el artículo 1 tenemos obligación de respetar y garantizar los derechos asegurados en la Convención. Luego tenemos lo que es el impacto fuera del Perú, ya que este fue un hecho algo
difícil para las víctimas por todo el proceso que se llevó, por la ley de amnistía que se tuvo, pero pues esto al final pues llegó a otros países, por lo que esta situación también ayudó a que, por ejemplo, la sentencia de Barrios Altos es un precedente clave en el sistema interamericano y el derecho internacional. También que no se puede otorgar amnistía por graves crímenes contra los derechos humanos, como por ejemplo la ley de amnistía que tenía Perú en ese momento. Este estándar, conocido como el estándar Barrios Altos, ha sido ratificado en sentencias posteriores, como en el caso de Almonacid versus Chile en 2006. También tenemos de que en Argentina influyó en la sentencia de 2005 del caso de Simón, que declaró inconstitucionales las leyes del punto final y la obediencia debida. Otros países como Chile, Uruguay y Brasil han sido recios a aplicar este estándar. Por último, ha habido propuestas de incorporar la doctrina de esta sentencia en otros ámbitos, como el Sistema Europeo de Derechos Humanos o el Derecho Español. Muchas gracias. Esta ha sido mi participación.